Gobierno de México inicia persecución religiosa. Pide a la Iglesia, a todas las diócesis del país, base de datos personales de todos los sacerdotes. Es algo que está ocurriendo en este momento. Ya están pidiendo la base de datos a las diócesis de México. Ya están pidiendo la base de datos a las diócesis de México. Se lo repito, hermanos, ya las están pidiendo. Es lamentable, es muy triste, pero es un hecho que ya está ocurriendo. Aquí les voy a leer la noticia para que nos demos cuenta que este maximato va con todo, que esta dictadura va con todo, que la descristianización de México para estos perversos, para estos oscuros, para este maximato, el peor de todos, es un hecho y ya lo están haciendo. Gobierno de México solicita información personal de sacerdotes católicos para un supuesto curso de símbolos patrios. Y esto es mentira, hermanos. Ellos no quieren dar un curso de símbolos patrios. Si fuese así y les interesara a estos seres oscuros, siniestros y perversos hacer un curso de símbolos patrios, díganme entonces por qué no hicieron nada cuando en la marcha del falso arco iris violaron el símbolo patrio más importante, que es la bandera. Porque ahí nadie dijo nada. Porque ahí se quedaron en total silencio. Porque ahí no les importó. Porque no dicen absolutamente nada. Cuando la iglesia siempre ha respetado la bandera mexicana. Porque simplemente no les interesa dar un curso de símbolos patrios. Es un pretexto porque quieren, les vuelvo a repetir, hermanos, quieren tener esa base de datos de ministros de culto. Recuerden que Plutarco Elías Calles, cuando se desencadenó la Guerra Cristera, allá por el año 1926, cuando él era Plutarco Elías Calles, el primer individuo que hizo un maximato en México, también solicitó una base, un registro de todos los sacerdotes y ministros de culto católico. Bueno, pues ahora en este nuevo maximato también lo están haciendo. Y no es, vuelvo a repetir, para dar un curso. Eso es un pretexto. Porque si fuese así, ¿por qué permiten que este grupo viole la Constitución? Entonces, hermanos, vamos a leerlo para que quede claro y para que lo sepamos. Esto ocurrió el 1 de julio del 2024. El 1 de julio lo pongo en rojitas para que se den cuenta que es nuevo. Esto acaba de ocurrir, está ocurriendo. La Secretaría de Gobernación del Gobierno de México, SEGOP, envió una solicitud a las diócesis mexicanas, a todas las diócesis, hermanos, para que proporcionen, escúchenlo bien, datos de contactos de los sacerdotes, párrocos, pastores, ministros, representantes sociales en sus regiones para invitar a participar en un curso sobre símbolos patrios. El mismo día en el que se destapan y dicen que el que va a mandar es López Obrador, ya lo escuchamos por palabras de Claudia, donde dice que no va a pintar raya, donde todos la reconocen como a López Obrador, como el líder máximo del partido de Morena. Es un maximato esto. Bueno, ese mismo día se les ocurre decir que quieren una base de datos personales de sacerdotes y ministros de culto en México. México, recuerden que es ávido de escándalos por datos personales del gobierno que se han filtrado, por ejemplo, de periodistas. También se han filtrado las bases de datos del gobierno de el padrón electoral de los mexicanos, donde viene dirección, donde viene todo ese tipo de información personal, se ha filtrado. Todo lo que tenga el gobierno como base de datos es de uso no público, sino para aquellos que lo puedan comprar mediante la corrupción. ¿Y quién no puede comprar? Pues aquellos que les resulte incómodo políticamente
lo que está haciendo a lo mejor un párroco, lo que está haciendo, etcétera. Y de esa manera quieren controlar la iglesia, tenerlos amenazados, tenerlos sometidos, tenerlos subyugados. Y dice así: el documento firmado por Julio César Hernández Martínez, director general de Cultura Democrática y Fomento Cívico, órgano dependiente de la SEGOP, subraya la importancia de generar orgullo y pertenencia a los símbolos patrios entre la población. Mentiras, ¿por qué aquí no piden eso? ¿Por qué en este tipo de marchas no buscan generar la importancia del respeto a los símbolos patrios? Es mentira, es mentira. Estamos convencidos, dice la SEGOP, de la importancia de reforzar nuestros valores cívicos para sentar las bases que den viabilidad y permanencia a los cambios que conllevará la continuidad de esa transformación de la vida pública de México. Ya salió el peine. Ya salió el peine. Es decir, para que dé viabilidad y permanencia a los cambios que se conllevarán la continuidad de esta transformación. La continuidad, es decir, el maximato. Necesitan la base de datos de los ministros de culto por lo que se va a hacer en este maximato. Es lamentable lo que estamos viendo. Es lamentable. Vamos a leer algunos comentarios para después continuar. Agenda 2030, agenda extranjera perversa. Totalmente. Cosmic también dice cacería de bruja contra los cristianos. Totalmente. Para eso quieren la base de datos, porque no solamente es contra los sacerdotes católicos, es contra los ministros de culto cristianos, contra todos. Todos los que predican a Cristo van a ir contra ellos. Por eso les decía que es la parte 2 de este maximato. Dice, buenas noches, bendiciones, no debemos permitir esto jamás. Atentamente, Martín León Guzmán, Villahermosa, Tabasco, México. Dice, también se debe comenzar, Cristera, le entro, yo estoy. Miren, hermanos, necesitamos luchar, pero pacíficamente. Todo en la vía de lo pacífico, Se puede luchar, pero debe de ser pacíficamente. Bueno, ante esta circunstancia en la que se exige para la descristianización y la persecución religiosa la creación de una base de datos personales de ministros de culto, la SEM responde y dice, la SEM, así como en 1926, cuando Plutarco, el perverso Elías Calles, en su maximato, ahora tenemos el nuevo maximato de López Obrador, pero así como en 1926, el perverso Plutarco Elías Calles quería la base de datos y la Iglesia Católica en aquellos tiempos dijo no. Actualmente también la SEM, la Conferencia del Episcopado Mexicano, también dice no. La SEM anima a preservar la privacidad de la información de los sacerdotes. Como respuesta al documento gubernamental, la Conferencia del Episcopado Mexicano dirigió distintas recomendaciones a las diócesis del país en un comunicado interno que ha trascendido en últimos días a través de grupos de WhatsApp. Así Prensa pudo confirmar la autenticidad del texto de la SEM. Vamos a leer el texto de la SEM. Escuchen, hermanos. Eso fue enviado, les vuelvo a repetir, por grupos de WhatsApp. Es decir, ante este punto número 2, que es la descristianización de la cultura mediante la persecución religiosa por la creación de una base de datos personales de ministros de culto. Esto es persecución, hermanos. Por eso les di tantitos datos históricos sobre cómo se vivió el primer maximato de Plutarco Elías Calles. Inició precisamente, una de las cuestiones era crear una base de datos de sacerdotes. Continuamos. En primer lugar, la SEM aconsejó a las diócesis. Esto fue lo que dijo la SEM. Ante esta circunstancia, ante la persecución que estamos viviendo, ante el intento de destruir el cristianismo, la SEM dice, preservar la privacidad de nuestros sacerdotes y ministros, sugiriendo no proporcionar directamente directorios ni información de contacto a la Secretaría de Gobernación. Esta fue la respuesta
de la Iglesia Católica en México ante el llamado de la SEM para esta base de datos, porque quería la información. La Iglesia Católica, la Conferencia del Episcopado Mexicano, mediante un mensaje interno, dijo: preservar la privacidad de nuestros sacerdotes y ministros, no proporcionar directamente directorios ni información de contacto a la Secretaría de Gobernación, no proporcionar directamente directorios ni información de contacto a la Secretaría de Gobernación. ¿Por qué? Porque a los delincuentes no se les debe decir en dónde están las personas. A los delincuentes no se les debe de decir nada, no deben de tener información. Aquí en México sabemos que se filtran los datos personales, que los datos que ha tenido el gobierno y que debe de custodiar, sabemos que se han filtrado, incluso pueden llegar al crimen, hermanos. No se puede proporcionar datos personales al gobierno porque es muy peligroso, muy peligroso. A continuación, el episcopado animó, dijo así: respetar la autonomía y libertad de decisión de cada miembro del clero. Si algún sacerdote desea participar en el curso mencionado, curso que es falso, es un señuelo porque no les importan los símbolos patrios, está prohibido, es delito, hermanos. Esto que están viendo es delito, aquí está marcado. Cualquier alteración o violación a la bandera, el escudo o himno nacional está penado en el artículo 191 del Código Penal Federal. Dentro de esta norma se establece que el infractor podrá recibir de 6 meses a 4 años de prisión o una multa de 50 a 3,000 pesos. Bueno, y ante este acontecimiento que pasó el pasado domingo y que todo mundo vio y que estuvo en una marcha y que por lo tanto conlleva a que los ciudadanos violen y cometan un delito en contra del símbolo patrio más grande en este país, que es la bandera. Bueno, no ha dicho nada la Secretaría de Gobernación. No les interesa los símbolos patrios. No les importa dar un curso para concientizar, porque ante esto que ocurrió el pasado domingo, ante 260,000 personas, donde violaron la ley, violaron la bandera de México y violaron el símbolo patrio más importante de México, que la bandera, no dijeron nada. Pero ahora resulta que quieren hacer una base de datos para concientizar sobre los símbolos patrios. Continuamos. Entonces, ante eso, pues la SEM no va a caer en la trampita y dice: quien quiera ir a ese curso puede hacerlo por iniciativa propia, inscribiéndose directamente en el sitio web oficial de la Secretaría de Gobernación. La SEM destacó también la necesidad de mantener una relación respetuosa, pero independiente con las autoridades civiles, salvaguardando la separación Iglesia-Estado consagrada en nuestra Constitución. Es decir, el Estado no tiene por qué entrometerse ni meter sus narices. Señor López, en su maximato que inicia del 2024 al 2030, usted no debe de andar metiendo sus sucias narices. Deje a nuestros sacerdotes en paz. No se meta con nuestros sacerdotes, señor López Obrador. Sabemos que usted va a tener su maximato. Sabemos que el partido Morena lo reconoce como el líder del partido, como lo hicieron en aquellos tiempos con Plutarco Elías Calles, que el Partido Nacional Revolucionario, ahora PRI, consideraban a Calles como el jefe máximo del partido. Bueno, pues señor López, te pedimos y te exigimos que dejes en paz a nuestros sacerdotes y que tu plan perverso en tu maximato del 2024 al 2030 no te metas con nuestra fe. Continuamos, hermanos. Perdón que les hable así, pero estas son palabras directamente para ese dictador. Y es que la verdad, hermanos, a mí me exalta cómo quieren destruir nuestra fe.
Y si no hacemos nada, si nos quedamos callados, si no manifestamos nuestra inconformidad, ellos van a seguir haciendo ese tipo de cosas. Ellos pensarán que atacar la fe, ellos pensarán que hacer su dichosa base de datos para perseguir a los sacerdotes, ellos piensan que nadie va a hacer nada porque todos están quedando callados. Y no, la finalidad es denunciar y decir a los cuatro vientos lo que está pasando en México. No lo vamos a permitir. Vamos a seguir luchando por nuestra fe. María Calderón nos dice en oración por nuestra iglesia y nuestra familia. Así es, María Calderón, tenemos que hacer muchísima oración. Esta persecución es fuerte, esa persecución en este maximato de López Obrador, esta persecución que está haciendo contra la iglesia, esta pretensión de destruir el cristianismo, de perder la soberanía nacional, la van a seguir haciendo si nosotros no luchamos y no nos esforzamos. Pero bueno, hermanos, vamos a continuar. Finalmente, la Conferencia del Episcopado Mexicano precisó que la misión principal de los obispos y sacerdotes es pastoral y espiritual. Aunque valoramos el civismo, debemos enfocarnos en nuestras responsabilidades eclesiales, indicó. Así es, no tienen por qué andar acudiendo a cursos falsos, porque les vuelvo a repetir, si la SEGOV le interesara, ¿por qué no han pronunciado? No hay ningún comunicado de la SEGOV sobre esto. A pesar que es delito, la SEGOV, miren, calladitos, en silencio, no dicen nada. No les interesa los símbolos patrios. Quieren la base de datos como en 1926 la quería Plutarco Elías Calles, porque el tener la base de datos de los ministros de culto es parte fundamental de los maximatos. Por eso la quieren. No hay otro motivo por el cual lo quieren. Vamos a saludar. Alejandro dice, todos los conservadores debemos unirnos, comenzar a llamar a limar asperezas entre nosotros. Así es, la derecha se debe de unir. Cristianos evangélicos, católicos, tenemos que unirnos, hermanos, porque la persecución esta vez es parejo. Les vuelvo a repetir, este segundo objetivo del maximato de López Obrador es parejo. Descristianización no significa solamente irse sobre la Iglesia Católica, es irse sobre evangélicos, testigos de Jehová, mormones, todos los que tengan la Biblia como palabra de Dios, todos los que proclamen a Cristo como nuestro Salvador, son enemigos de este maximato. Van a ir sobre todos, hermanos. Necesitamos, por lo tanto, unirnos.